Hola a todos los asistentes. Mi nombre es Matías Sosa. Actualmente, bueno, trabajo como Marketing Product Manager en el equipo en este caso, del sur de Europa para OVH Cloud. Os doy la bienvenida. Y bueno, en el día de hoy, y bueno, como un poco dice el título, quería comentar por qué adoptar, ¿no?, las soluciones de plataforma como servicios, sobre todo estas que están basadas en el cloud, ¿no? Tocando algunos ejemplos, viendo un poco tecnologías claves que están marcando un poquito, ¿no?, el terreno, y comentar también algunos retos, ¿no?, actuales que hay en el mundo de IT, ¿no?, de las tecnologías de información, y cómo este paradigma puede ayudar un poco también a impulsar, ¿no?, nuestros negocios. Rápidamente, simplemente para todos aquellos, bien, que quizás no conozcáis nuestra empresa OVH Cloud es un proveedor bien global de cloud. Estamos especializados, ¿no?, en la entrega de soluciones de infraestructuras y plataformas de IT para, bueno, desde luego una mejor administración, seguridad y escalabilidad de datos. Bien, simplemente por dar algunos números, gestionamos actualmente ya unos 32 centros de datos en 12 sitios, ya en 4 continentes. Fabricamos nuestros propios servidores e incluso nuestros propios data centers, con ya más de 1 millón de servidores desde hace los últimos 20 años que tiene constituida la empresa, incluso con nuestra red de fibra óptica, intentando tener presencia a lo largo y ancho del mundo, ¿verdad? Y bueno, para comenzar, realmente me gustaría, como indicaba, ¿no?, comentar que estamos ante una situación de claro crecimiento tecnológico, bien, es obvio, ¿no? Y principalmente ya no veo un avance vertical, eso es obvio, ¿no?, de las tecnologías de administración de sistemas y cloud, pero sino también una gran cantidad de tecnologías, ¿bien? Y el tema es que, obviamente, añadiendo a todo esto, ¿no?, de esta cantidad de tecnologías, dentro de estas ofertas cloud también encontramos otros retos que pueden tener las empresas, como pueden ser las regulaciones, cosa que vimos incluso, por ejemplo, en la charla anterior, que estuvo desde luego muy interesante. Nos podemos encontrar problemas a nivel de la facturación con costes imprevisibles o problemas de lock-in, ¿no?, de quedarnos casados quizás con alguna tecnología o con algún proveedor en concreto. Pero bueno, también más en este caso, quizás relacionado con lo que comentaba respecto a la cantidad de tecnologías, es la complejidad que están teniendo ahora mismo las plataformas. Bien, anteriormente teníamos nuestro servidor, nuestro sistema operativo, el servidor web y la base de datos, y con eso ya podíamos tener nuestra aplicación, nuestro sitio web, nuestro CRM, nuestro ERP, bien. Y hoy en día, sin embargo, los servicios han crecido enormemente y añade, ¿no?, una capa de complejidad extra, ¿no?, a la hora de abordar los distintos desarrollos, ¿no? Y bueno, afortunadamente, uno de los paradigmas, ¿no?, que ha marcado una mejora, ¿no?, en la administración ha sido, desde luego, la incorporación de tecnologías como servicios, ¿no? Remarcando lo que decía anteriormente, ¿no? En el pasado teníamos básicamente, ¿no?, que encargarnos de todo, del hardware, de los sistemas operativos, de la instalación de los servicios, luego de lo que es incluso, ¿no?, el desarrollo propio de las aplicaciones o los sitios. Y bueno, sin embargo, la virtualización y lo que son las mejoras, ¿no?, en el desarrollo de las APIs ha permitido, desde luego, a las empresas empaquetar estos servicios para que puedan ser usados de inmediato, ¿no? Como podemos ver en el caso que vemos aquí en la diapositiva, todo lo que es el apartado de directamente aplicaciones en plataformas, bases de datos, soluciones incluso de seguridad, red virtualizada y más ahora, que ya tocaremos ese punto, las soluciones, ¿no?, de inteligencia artificial que hoy en día están prácticamente en cualquier tipo de despliegue, ¿no? Por lo que bueno, como vemos en el caso de base, ¿no? En el caso de IaaS, de lo que es la infraestructura como servicio, hablamos de los típicos sistemas de cómputo, bien a nivel de hardware, almacenamiento, red, digamos como un entorno físico para colocar los pilares, ¿no?, de los sistemas informáticos. Y sin embargo, cuando hablamos de PaaS, de plataforma, hablamos de estos propios pilares ya construidos, ¿no?, para poder correr nuestro software y hacer explotación de estos servicios y, por supuesto, de nuestros datos, ¿no? Y es que, bueno, simplificando un poco el objetivo del que hablamos es básicamente, ¿no?, de administrar y poder desplegar nuestras aplicaciones de una forma rápida, administrada, ¿no?, y más eficiente, ¿no? Para ello, bueno,
he destacado en este caso algunos puntos que se están siguiendo, ¿no? Para este objetivo y llaman, ¿no? A incluir este tipo de soluciones PaaS. Bien, como pueden ser, bueno, inicialmente lo que es la modernización de aplicaciones, que bien pueden ser reprogramadas, bien, o en su defecto divididas en distintos servicios aislados, si esta lo permite. Por otro lado, adoptar de forma temprana quizás el paradigma de Cloud Native cuando empezamos el desarrollo, bien, de una nueva aplicación. Y en tercer lugar, la integración de sistemas de inteligencia artificial bueno, veremos luego posteriormente que pueden implementarse realmente en cualquier tipo de solución, ¿no? Y sobre todo de situaciones, ¿no? Y de proyecto. Por lo tanto, bueno, en el caso de la modernización, ¿no? De aplicaciones, en este punto, bien, podemos pensar en, digamos, en los escenarios más básicos que trabajan de forma monolítica, ¿no? Donde, bueno, aquí empezamos a descentralizar los servicios, ¿no? Por ejemplo, manteniendo por separado nuestro frontend de nuestro sitio web o de nuestra aplicación, de lo que es el almacenamiento de los datos o incluso, por ejemplo, de los servicios de base de datos, donde, bueno, ganamos en lo que es, en este caso, flexibilidad a la hora de poder aumentar o recursos sobre un servicio en concreto y atacar sobre un apartado en concreto de la infraestructura. Y bueno, quizás una de las tecnologías que viene a incorporarse, por dar simplemente un ejemplo, puede ser el caso del almacenamiento de objetos, que está siendo muy de moda últimamente y sobre todo más en el ámbito de desarrollo y cuando hablamos de gestión de datos masivos, ¿no? Como puede ser en este caso la tecnología de almacenamiento de objetos, donde quizás actualmente, quizás uno de los usos principales, yo diría que es el almacenamiento, ¿no? Para tratarse de procesos, el tratamiento, ¿no? De procesos de inteligencia artificial, debido quizás a lo heterogéneo que pueden llegar a ser este tipo de datos, y también, sin ir más lejos, al tratarse de un sistema de almacenamiento, digamos, sin restricciones, sobre todo a nivel de estructura, de no contar con árboles de directorios y ese tipo de cosas, con posibilidad incluso de taguear los propios ficheros, lo hace muy apto para la conexión y el uso directo a través de un desarrollo o incluso de APIs, ¿no? Donde también quizás, desde luego, lo hace ideal por razones de performance para albergar grandes cantidades de datos y sobre todo, si bien a través de una solución de plataforma como servicio, sin preocuparnos de lo que es el aprovisionamiento, ¿no? De hecho, rápidamente, aquí tengo un pequeño diagrama donde podríamos prácticamente eh, hacer un ejemplo de una aplicación de una solución de servicios de almacenamiento de una aplicación o de un servicio de hosting web, donde tenemos nuestros servidores que van a hacer uso de los frontends, bien, para la parte aplicativa, servidores de base de datos, que estos bien pueden ser físicos, pueden ser máquinas virtuales o instancias quizás de un cloud público, bien, pero que podamos utilizar contenedores, ¿de acuerdo?, de almacenamiento de objetos para las propias imágenes de la aplicación, para documentación que puedan subir los usuarios, incluso, por ejemplo, como pueden ver, puede usarse para, de alguna forma, hacer una sincronía y duplicar las soluciones de backup, bien, para ser un poquito más paranoicos, ¿no? En el apartado de la seguridad, que desde luego siempre es necesario, y poder hacer una duplicidad, por ejemplo, de los backups que hagamos en nuestro sistema. Entonces, bueno, vienen un poco a ofrecernos quizás una forma distinta en algunas cuestiones de adoptar este nuevo paradigma de almacenamiento, ¿no? Una de las cosas que quería comentar era, por ejemplo, en el caso de OVH, ya no solo aquí en OVH, o sea, en cualquier otro proveedor, todos este tipo de soluciones de plataforma como servicio están muy arraigadas al uso de las interfaces, bien, de las APIs, lo que facilita muchísimo el uso a los desarrolladores o a todos los perfiles tipo, por ejemplo, DevOps, para poder rápidamente empezar un desarrollo, empezar una prueba de desarrollo o tener que hacer una
una aplicación para un cliente muy rápido y requieren quizás de un almacenamiento concreto donde pueden saltarse toda la parte de aprovisionamiento, quizás incluso de presupuestos, ¿de acuerdo? Y a través de este tipo de soluciones pueden adaptarlas muy rápidamente, como podemos ver, tirando en este caso de conexiones de API e integrándolas directamente en el desarrollo de una aplicación, ¿no? Para poder leer ficheros, descargar ficheros, subirlos y trabajarlo directamente desde la propia aplicación sin ningún gestor de ficheros que tengamos en todo caso por en medio como se hacía tradicional, y bueno, y como se sigue haciendo, ¿no? De forma tradicional a nivel de lo que se llama file system, ¿de acuerdo? Por otro lado, comentábamos la parte de modernización de aplicaciones y en este caso hablamos ya de, hablábamos, ¿no? De transformar y modernizar. Aquí ya hablamos de lo que es el desarrollo quizás directo, ¿bien? En sistemas cloud con servicios distribuidos y soluciones, ¿bien? De plataforma como servicio. Donde, bueno, encontramos uno de los paradigmas de moda, que es evidentemente, ¿no? El de los microservicios de la mano de Kubernetes y las bases de datos administradas, ¿no? En el caso quizás de los microservicios, estos nos ofrecen incluso más dinamismo, ¿no? Que la propia virtualización, ya que no modularizamos sistemas, sino que directamente modularizamos los propios servicios, ¿no? Ya sea, por ejemplo, un servicio web, como pueden ser, si voy un poquito más a tecnicismos, un servidor web Apache, o una base de datos, o un framework, o cualquier librería de desarrollo, ¿no? Para la ejecución de código, como pueden ser, por ejemplo, Node.js o Django, o sea, modularizar justamente ese servicio, ¿no? Por lo que, bueno, de nuevo, bien, de nuevo, podemos llevarlo también al ejemplo anterior, ¿no? De yo puedo tener una solución quizás on-premise o incluso en el cloud con sistemas más de una talla más de infraestructura, prácticamente como veíamos anteriormente, ¿no? Con, en este caso, servidores que van a ser de front-end, de nuevo pueden ser virtuales, pueden ser instancias, podemos trabajar incluso con servidores de base de datos o podemos ya incluir bases de datos como servicio, bien, que el proveedor nos ofrezca la posibilidad de rápidamente, sin tener que yo como DevOps o como administrador de sistema, poder levantar a través de la interfaz del proveedor o a través de una conexión, como vimos, ¿no? A través de API, una solución de base de datos que ya esté administrada y pueda integrarla dentro de mi plataforma, ¿no? Donde quizás aquí uno de los puntos fuertes, y vamos a hablar luego al final, sería el poder quizás aumentar, ¿no? Mi portfolio de soluciones, que viene un poco relacionado a lo que comentaba anteriormente del gran crecimiento de cantidad, ¿no? De tecnologías. Bueno, simplemente otro ejemplo de como comentábamos, por ejemplo, la parte de creación, ¿no? de este tipo de soluciones que también podemos llevarla a través de código y justamente poder integrarla dentro de nuestras actualizaciones. Por ejemplo, si de repente vamos a actualizar algo y creemos que va a tener un mayor consumo, podemos directamente en nuestro código lanzar en este caso, nuevos nodos de cómputo o almacenamiento para poder trabajar con estas bases de datos, ya sea o como vimos en el apartado de almacenamiento. Y bueno, y siguiendo dentro un poquito de lo que es la adopción, ¿no? Del paradigma de Cloud Native, no podemos no hablar de Kubernetes, el cual está teniendo yo creo que una gran adopción, sobre todo desde el mundo de desarrollo, en el cual, bueno, básicamente, bueno, podemos contenerizar directamente los servicios, como decíamos, y convierte de algún modo, ¿no? el desarrollo de aplicaciones en aplicaciones portables, bien, donde ya sea la aplicación, incluso los distintos servicios, ¿no? que la compongan, poder moverlos fácilmente dentro de los distintos clústeres o los nodos de Kubernetes, ¿no? Ya que quizás aquí viene la parte más importante, ¿no? Y es que se trata de servicios que son agnósticos al propio sistema operativo, ¿no? Y al trabajarlo justamente todo como una administración bajo código, puede automatizarse
el despliegue, ¿no?, de la infraestructura, incluso sincronizándolo con las propias actualizaciones del código de nuestras aplicaciones o nuestros sitios web, ¿no? Y bueno, por supuesto, ¿no?, al tener estas características ya lo convierte, evidentemente, ¿no?, en un sistema totalmente escalable, resiliente, flexible, ¿no?, desde el primer contacto. Pero claro, pasa una cosa, y es que todo lo que acabo de contar es muy bonito y es súper interesante, pero como podemos ver aquí en la diapositiva, para poder desplegar y tener operativo un clúster de Kubernetes, digamos, listo para producción, necesitamos hacer una configuración e instalación de todos estos servicios que podemos ver aquí, que desde luego no es sencillo, bien, de hecho requiere de mucha planificación, requiere de que tengamos en cuenta acciones incluso a largo plazo, y eso evidentemente lleva un consumo de tiempo enorme. Por eso es tan importante, yo creo, y sobre todo ahora mismo en el apartado de las soluciones de microservicios que se ofrecen en los proveedores cloud, la importancia que tiene el poder trabajar con soluciones de Kubernetes en donde ya el proveedor nos pueda ofrecer este tipo de soluciones como servicio, donde nosotros simplemente tengamos que decidir la cantidad de recursos que vamos a dedicar a nivel de nodos y nosotros ya directamente empezar a trabajar en la capa de Kubernetes sin tener que estar pendientes de todos los controladores, managers, APIs que justamente trabajan por debajo, como podemos ver aquí en este caso en la diapositiva, ¿no? Y bueno, y por último, en este último punto quería discutir acerca, ¿no?, de la inteligencia artificial, donde ocurre algo parecido, ¿no?, a lo que comentamos con las bases de datos, y es que de por sí existen, bueno, distintos procesos, ¿no?, los cuales implican distintas tecnologías, frameworks de desarrollo, que bien pueden trabajar enlazados, como vemos aquí en un pipeline, ¿no?, en una tubería, o incluso a veces de forma individual para realizar tareas concretas, ¿no? Empezando desde luego por lo que es el almacenamiento, el procesamiento de datos y limpiado de los datos, para posteriormente hacer lo que es el desarrollo, ¿no?, y el entrenamiento de los modelos hasta lo que es finalmente la puesta en producción y en ejecución de estos modelos dentro de un aplicativo, sitio web, ¿de acuerdo? Pero antes de entrar en el tema, creo que es importante resaltar lo que comentaba al principio, ¿no? Que actualmente estamos generando y recuperando datos de cualquier tipo de acción, ¿bien? Ya sean accesos a servicios, transacciones bancarias, facturación, sistemas de IoT, ¿no?, de lo que es toda la parte de Internet de las cosas, ¿no?, etcétera. Por lo que, bueno, podemos ver su uso prácticamente en cualquier ámbito y, bueno, como podemos ver aquí, en cualquier sector, ¿no? Quizás resaltando, por ejemplo, lo que pueden ser en el apartado de los servicios financieros, ¿no? Donde, bueno, sobre todo, quizás yo lo he visto mucho en la automatización de lo que es el apartado de detección de fraudes, ¿bien? En el sector retail también está teniendo un gran impacto, donde, bueno, está transformando de alguna, digamos, de algún modo la forma en la que compramos, ¿no? Donde, bueno, se puede mejorar y dinamizar la clasificación de elementos o productos a targets específicos, ¿no? De hecho, quizás incluso vosotros mismos lo vivís cuando accedemos a alguna aplicación de una gran superficie donde tenemos un usuario, hacemos compras y de repente nos llegan alertas por correo, lo que sean de ofertas, es porque hay un algoritmo de inteligencia artificial constantemente consumiendo datos para poder ofrecernos justamente lo que él cree que podamos necesitar o gustar, ¿no? En el apartado multimedia también creo que es donde podemos tener quizás también un mejor conocimiento de los gustos del cliente, ¿no? De acuerdo a las acciones que realiza. Lo vemos evidentemente, por ejemplo, en las plataformas de streaming. Y quizás una cosa muy importante es la aplicación que está teniendo actualmente en la investigación dentro del sector de la salud, bien, sobre todo en la apertura para la mejora de diagnósticos, ¿no? Y bueno, nuevamente volvemos al mismo ejemplo, ¿no? Tenemos
una solución, una infraestructura básica, que puede ser bien cualquier tipo de aplicativo, puede ser un CRM, puede ser un sistema de facturación, puede ser un hosting para un sitio web o una aplicación con una serie de frontends, sus bases de datos, su almacenamiento, y que internamente podamos insertar un pipeline de inteligencia artificial que recoja, por ejemplo, datos de logs que nuestro servidor web está registrando, por ejemplo, de la cantidad de usuarios que están entrando o desde las IPs que están entrando para hacer una selección, por ejemplo, a nivel geográfico y podamos en ese caso limpiar los datos con un servicio de procesamiento de datos, finalmente aplicar un algoritmo y utilizar todos esos datos para hacer el entrenamiento y justamente en ese pipeline también hacer la puesta en producción, ¿no? De los modelos de Machine Learning para que trabajen conjuntamente con los datos de nuestra aplicación, ¿no? Pero, de nuevo, estamos hablando de sistemas que actualmente corren con una gran cantidad de tecnologías, bien, de distinta índole, distintos lenguajes de programación, donde dependiendo, por ejemplo, de las necesidades, de la cantidad de datos, de lo complejo que sean los algoritmos, podemos tener una infraestructura solo para apartado de inteligencia artificial que puede ser así pequeñita o puede ser extremadamente grande, ¿no? Y justamente, volvemos al apartado de los servicios como plataforma, ¿no? Nos permite justamente eso, no preocuparnos por si realmente necesito una gran cantidad de cómputo o de almacenamiento. Bien, los proveedores en este caso nos ofrecen toda una serie de herramientas ya preparadas, listas para nosotros simplemente poder trabajar, por ejemplo, quizás con nuestro script para el procesamiento de datos o con nuestro algoritmo para lo que es el apartado de inteligencia artificial y que sea el mismo proveedor que se encargue, por ejemplo, en soluciones de pago por uso, ejecutar todo este tipo de entrenamientos, ¿no? Y bueno, ya quizás un poco por ir finalizando, aquí os muestro un caso de uso, ¿no? Donde podemos encontrar una aplicación, que puede ser una aplicación de marketing, puede ser cualquier otra cosa, ¿bien? Imaginemos de que es una aplicación de marketing donde ofrecemos y creamos, por ejemplo, distintas landing page, donde ofrecemos, en este caso, soluciones de presencia, envíos de SMS, de emailing, evidentemente también aquí está nuestra página web, enlazada quizás está también nuestra aplicación para móviles, donde tenemos una, no ingente, pero una gran cantidad de servicios, bien, servidores web, servidores de base de datos, servidores de bases de datos SQL, no SQL, sistemas de public cloud, quizás algo de Kubernetes entre medias. Entonces, claro, estamos hablando de muchas tecnologías que requieren muchos conocimientos y no todas las compañías, no todos los sectores están preparados para poder soportar por lo menos la parte administrativa inicial de despliegue de este tipo de soluciones, ¿no? Y ahí es aquí donde se ve la importancia de poder contar con el poder al menos desplegar, ¿bien? Porque podemos tener conocimientos quizás como usuario de cada una de estas soluciones, pero, por ejemplo, y ahora lo veremos, el apartado de la administración básica y la instalación de todos los servicios, desde luego puede ser evidentemente complicada, ¿no? Más sobre todo si tenemos que a eso sumarle toda la administración que tenemos que hacer de las propias infraestructuras, ¿no? De las propias infraestructuras que llevan sus sistemas operativos, etcétera. Por lo que, bueno, resumiendo un poco, quizás desde luego lo más palpable en cuanto a beneficios, queda claro que es poder desligarnos de la administración, bien, de los servicios, lo cual acelera enormemente los tiempos de despliegue y podamos adoptar quizás fácilmente medidas de protección, ¿no? Como pueden ser, en este caso, la replicación o backups, ¿de acuerdo? Ya hablábamos en este caso los problemas, ¿no? Justamente de la falta de conocimientos que puede llegar a haber. Lo mismo está relacionado con la seguridad.
yo en los últimos años siempre me sorprendía porque, por ejemplo, en el caso de las bases de datos se veía palpable, bien, habéis sido testigos seguramente algunos de vosotros de muchas noticias en las que se notificaba de un acceso a cierta información, información de usuarios, bien, que se habían, en este caso, accedido a través de, por ejemplo, bases de datos de Elasticsearch. Y no es que Elasticsearch sea insegura, todo lo contrario. El problema es que quizás no había el conocimiento necesario, bien, para adoptar las medidas de seguridad necesarias dentro de ese sistema, ¿no? Entonces, bueno, quizás en una solución de plataforma, desde luego siempre los proveedores nos imponen una seguridad base donde nosotros de hecho tenemos que incluso ir abriendo camino para poder trabajar con ello. Entonces, bueno, desde una primera instancia ya podemos trabajar, ¿no?, con cierta tranquilidad, por lo menos en el ámbito de seguridad. Otro punto, desde luego, es la integración, ¿no?, con ciertas tecnologías. A veces se complica mucho poder entrelazar este tipo de soluciones, sobre todo cuando hablamos de sistemas multicloud. Y uno de los retos que también es más palpable junto con el de la administración es evidentemente el de tener que estar adoptando una facturación en modelo CAPEX, ¿no?, en modelo de inversión, donde tengamos que tener en cuenta el aprovisionamiento, tener en cuenta presupuestos, que nos lo activen, tener, por ejemplo, equipos esperando hardware para que nosotros, el equipo de administración de sistemas, se lo podamos entregar, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas son, en este caso, muy visibles actualmente en muchas empresas, ¿no? A raíz de esto, y lo que comentaba anteriormente de la facilidad, ¿no?, que nos pueden ofrecer los servicios de plataforma, aumentándonos los tiempos de despliegue, vemos afectado el propio negocio, ¿no? Que ya sea esa facilidad nos recae también sobre un time to market más corto, bien, lo que, bueno, nos permite levantar infraestructuras de pruebas de desarrollo, por ejemplo, muy rápidos y, por supuesto, centrarnos en lo que es el core de nuestro negocio. Y por otro lado, sobre todo más orientado a empresas que se dedican, ¿no?, a la administración de sistemas IT o que sean integradores de soluciones de IT y trabajen también con soluciones cloud, pueden utilizar este tipo de modelos, ¿no?, para aumentar su portfolio de soluciones, ¿no? Ya que en muchos casos, como se indicaba, no somos expertos en todos. Por ello, algunas soluciones PaaS pueden integrarlas en sus propias soluciones, ¿no?, mediante command lines, mediante las APIs, como hemos visto anteriormente, y así poder ofrecer este tipo de servicios en los que no somos, en este caso, no tenemos todos los conocimientos para administrarlo desde el principio, bien, y poder ofrecerlo a clientes terceros, ¿no? Y ya finalizando, creo que también es vital, como decía, ¿no?, ese cambio de paradigma de facturación, ya que pasamos del modelo centrado de inversión al modelo de pago por uso. Bien, de alguna forma, haciendo más efectiva, desde luego, el uso que se le da a la infraestructura y evitar, desde luego, cualquier hardware y sobre todo infraestructura durmiente que no se le esté dando uso, ¿no? Entonces siempre estaremos utilizando realmente y facturando, ¿no?, por lo que estamos utilizando. Simplemente, bueno, comentar algunos beneficios. Bien, en OVH Cloud ofrecemos todo este tipo de soluciones de las que estuvimos hablando, ¿no? Como se comentaba en la charla anterior, uno de los puntos fuertes es, en este caso, nuestra apuesta por la protección y el cumplimiento en lo que es a nivel de seguridad de datos, poder hacerlo interoperable, que en este caso pueda trabajar con distintas soluciones multicloud, intentando ofrecer siempre un mejor price performance al usuario y en el apartado de facturación haciéndolo lo más fácil posible, bien, para no tener que, de hecho, contratar personas, ¿no?, que tengan que andar, en este caso, revisando la facturación de las infraestructuras que estamos contratando a nivel de cloud. Así que bueno, no sé si hay alguna pregunta del público, en este caso por aquí.
Y Andrea. Muchas gracias, Matías. No sé ¿Qué si tal? he estado a tiempo, que era mi mayor preocupación, creo, no sé si me iba a pasar mucho de Sí, tiempo o no, has estado a estamos tiempo, justo en tiempo. perfecto. Vale, perfecto, te Sí. agradezco mucho. Y acabamos perfectamente en hora. Muchas gracias, Matías, ha sido muy interesante tu charla. Y bueno, pues Y nada, recordar sí. a todos los asistentes eso, que Matías también tiene perfil público. Si alguien se queda con alguna pregunta puede contactar con él. Y bueno, yo creo que damos paso a un vídeo y seguimos con el siguiente contenido. Sí, Tenéis muchas aquí gracias, Matías. el código QR Aquí, para... Por aquí. bueno, yo nunca lo hago Eso, bien. lo O tengo. sea, exactamente. Y muchísimas gracias, Matías, por aceptar nuestra invitación y por tu presentación. Desde luego, muchas gracias a todos los asistentes y en especial a vosotras, Andrea y Bea, por ayudarme en la gestión. Un placer, que tengáis buenas tardes. nos vemos en la Igualmente. próxima. Hasta luego, Matías. Desde luego, hasta luego. We are bringing to life a vibrant ecosystem, a committed community of users, contributors, and partners. Together, we are innovators, transforming how we do business across technological, industrial, and commercial industries in moments of great change. OVH Cloud empowers its customers with the freedom to build and innovate. And with 33 data centers worldwide across our fiber optic network, we are the only European cloud with a global presence. Our customers stay in control of their data and their cloud strategies thanks to our transparent, predictable pricing and interoperable solutions. We are leading the way for a sustainable cloud with our disruptive industrial innovations. We are the trusted cloud. With over 1.6 million customers, we are a dynamic reflection of our communities across the globe. Let's rise up to the challenges of tomorrow and build an ecosystem of change together.